Continuamos con nuestro curso de commodities y en este sexto video hablaremos del cobre. Se trata de un metal de color rojizo y brillo metálico. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad. Se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos y componentes electrónicos. El cobre, además, es un metal duradero porque se puede reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas. Chile, Perú, China y Estados Unidos son los principales productores de cobre a nivel mundial. Y los problemas de suministro o de producción que puedan haber en Chile, Perú y China afectan directamente a los precios del cobre. Debido a su correlación positiva con el crecimiento económico mundial, la evolución del cobre suele considerarse como un indicador de la salud económica mundial, lo que le ha valido el apodo de Doctor Cobre. Es decir, que si el mercado, el mundo en general, ¿no?, está en crecimiento económico, eso suele tener un impacto positivo en el precio de cobre porque se consume más cobre a nivel mundial y eso aumenta el precio del cobre. En épocas de expansión económica, los países construyen y fabrican más, por tanto aumenta la demanda de cobre y su precio. Y por otro lado, cuando la economía mundial se ralentiza, estas actividades también se ralentizan y la demanda del cobre disminuye, provocando una caída de los precios. Este es un dato muy importante respecto al cobre, que no necesariamente lo tiene el petróleo, el oro y la plata. A diferencia de las acciones, los bonos y otros activos, el cobre no necesariamente sube y baja con el mercado en su conjunto. En los mercados financieros casi todo está interconectado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el oro sube, la plata sube, ¿no? Y la mayoría de materias primas suben. Si el dólar está subiendo, de repente la bolsa está cayendo un poco y de repente las materias primas suben, ¿no? Hay mucha correlación entre la mayoría de activos a nivel mundial. Pero el cobre es un activo particular porque no necesariamente sube y baja con el mercado en conjunto. Es decir, no hay una correlación, ¿no?, muy clara del cobre con ningún instrumento financiero. Si aquí vemos el gráfico comparativo del oro, que es la curva de color naranja, y el cobre, que es la azul, se van a dar cuenta que no existe una correlación directa muy clara entre uno y el otro. Existen 5 factores fundamentales que afectan al precio del cobre. Primero, el comportamiento de los mercados emergentes. Los mercados emergentes sirven como los principales impulsores del precio del cobre, ¿no? Y en este caso, sobre todo China e India, que tienen una creciente demanda en transporte e infraestructura. Si les va bien, hay mayor demanda de cobre y esto aumenta el precio del cobre. Segundo factor, el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. La industria de la vivienda en Estados Unidos depende en gran medida del cobre, que es utilizado para el cableado eléctrico, accesorios de fontanería, techos y muchos otros tipos de materiales de construcción. Tercer factor, la interrupción del suministro. El precio del cobre puede verse afectado por problemas políticos, laborales y medioambientales en los países más importantes de Sudamérica que producen cobre, que son Chile y Perú. Así que este también es un detalle muy importante. 4. Los costos de producción. Los costos de energía. La minería del cobre es intensiva en energía, por lo que los cambios en los precios de la energía, especialmente del petróleo y la electricidad, pueden influir en los costos de producción de cobre. Si aumentan los costos de producción de cobre, esto se ve reflejado en el precio del cobre, que también va a aumentar. Así que los factores que afectan al precio del petróleo terminan afectando los costos de producción del cobre. Y 5, la política monetaria y los tipos de cambio. Las políticas monetarias de los principales bancos, en este caso yo diría que primordialmente la Fed, y las tasas de interés influyen en el costo de oportunidad de mantener inventarios de cobre.
Además, el valor del dólar en el cual se comercia el cobre puede afectar los precios. Un dólar más fuerte puede hacer que el cobre sea más caro en términos de otras monedas, reduciendo la demanda. Entonces son varios los factores que pueden afectar al precio del cobre, como ustedes pueden ver. ¿Cuáles son las principales industrias donde se utiliza cobre? Bueno, básicamente construcción, transporte, electricidad, productos de consumo y maquinaria industrial. ¿Y cuáles son las formas que podemos tener para poder negociar cobre en los mercados financieros? Bueno, una es a través de las empresas, acciones de empresas que producen cobre, como por ejemplo Freeport-McMoRan o BHP Billiton. Luego también a través de los contratos de futuros de cobre, cuyas siglas son HG. Luego opciones de cobre, contratos de opciones, y luego los contratos por diferencias de cobre. Aquí vemos un gráfico comparativo del cobre, que es la curva azul, y el dólar, que es la curva naranja, ¿no? Y si se dan cuenta, no existe una relación tan clara, ¿no?, entre uno y el otro. Posiblemente un poquito de relación inversa, en el sentido de que cuando el precio del cobre sube, el dólar en alguna medida está cayendo, ¿no? Y cuando el precio del dólar está subiendo, el precio del cobre cae. Hay una relación de una forma indirecta inversa, porque claro, el cobre cotiza en dólares, ¿no? Pero no es tan marcada como de repente en otros commodities como el oro, el petróleo o la plata. Donde sí hay una correlación bastante marcada es entre el precio del cobre y las acciones que producen cobre, ¿no? Las empresas que producen cobre. En este caso, estamos comparando el precio del cobre, que es la curva azul, y las acciones de BHP Billiton, que es la curva naranja. Y si se dan cuenta, hay una correlación directa muy marcada, ¿no? Cuando el precio del cobre sube, las acciones, ¿no?, de esta empresa también suben, ¿no? Y cuando el precio del cobre baja, las acciones de esta empresa bajan. Entonces, si yo no quiero negociar cobre directamente, podría comprar acciones de una empresa productora de cobre, ¿no? Y tengo exposición directa al cobre. Bien amigos, espero que todo vaya quedando claro y nos vemos en el siguiente video.